La historia del establecimiento de los Estados Unidos comienza mucho antes de que se fundaran oficialmente las colonias. A finales del siglo XV, los viajes de Cristóbal Colón en 1492, patrocinados por la reina Isabel y el rey Fernando de España, desencadenaron una ola de exploración europea. Durante el siglo siguiente, exploradores como Juan Caboto en 1497 y Américo Vespucio cartografiaron gran parte del Nuevo Mundo, preparando el camino para la futura colonización. La fundación de las 13 colonias. El primer asentamiento inglés permanente en América del Norte fue Jamestown, Virginia, fundado en 1607. Fue seguido por los peregrinos que desembarcaron en Plymouth en 1620. Durante las siguientes décadas, se establecieron 13 colonias a lo largo de la costa este, cada una con su propio gobierno y economía. A estas colonias incluyeron Massachusetts Bay, fundada en 1630, Maryland en 1632 y Pensilvania en 1681, entre otras. A principios de los años 1700, estas colonias prosperaban bajo el dominio británico. El camino hacia la revolución. Durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII, las colonias disfrutaron de una relativa autonomía bajo el dominio británico. Sin embargo, las tensiones comenzaron a aumentar a mediados del siglo XVIII debido a una serie de leyes e impuestos británicos. La Guerra Franco-India, que se libró entre 1754 y 1763, dejó a Gran Bretaña con una gran deuda, y el Parlamento intentó recuperar sus pérdidas imponiendo impuestos a las colonias. La Ley del Timbre de 1765 y las leyes Townshend de 1767 fueron particularmente resentidas. Las protestas, incluida la fiesta del té de Boston en 1773, llevaron a un aumento de las hostilidades entre los colonos y Gran Bretaña. La Declaración de Independencia. En 1775 se dispararon los primeros tiros de la Guerra de Independencia en Lexington y Concord, señalando el comienzo de la lucha de las colonias por la independencia. Al año siguiente, el 4 de julio de 1776, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, principalmente redactada por Thomas Jefferson. Este documento cortó oficialmente los lazos entre las colonias americanas y Gran Bretaña, declarando que las colonias eran estados libres e independientes. Fue firmada por representantes de las 13 colonias. La Guerra Revolucionaria. La Guerra Revolucionaria Americana duró desde 1775 hasta 1783. Las batallas clave durante este periodo incluyeron la Batalla de Saratoga en 1767, que marcó un punto de inflexión a favor de los estadounidenses, y el sitio de Yorktown en 1781, donde el general británico Cornwallis se rindió ante George Washington. Francia, bajo el reinado del rey Luis XVI, jugó un papel crucial al proporcionar ayuda militar a las fuerzas estadounidenses. El Tratado de París, firmado en 1783, puso fin oficialmente a la guerra y reconoció la independencia de los Estados Unidos. Los artículos de la Confederación. En 1781, los Estados Unidos adoptaron su primera constitución, conocida como los Artículos de la Confederación. Este documento establecía un gobierno central débil, con la mayoría de los poderes reservados a los estados individuales. Los artículos permitieron al gobierno nacional llevar a cabo asuntos exteriores, gestionar los esfuerzos bélicos y acuñar moneda, pero no tenía autoridad para imponer impuestos ni regular el comercio. Las limitaciones de los artículos se hicieron evidentes en los años siguientes, cuando la joven nación enfrentó numerosos desafíos económicos y políticos. La Convención Constitucional y la Constitución de los Estados Unidos. Reconociendo la necesidad de un gobierno central más fuerte, delegados de 12 de los 13 estados, Rhode Island, no participó. Se reunieron en Filadelfia en 1787 para redactar una nueva constitución. La constitución resultante de los Estados Unidos creó un sistema federal de gobierno con una separación de poderes entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Fue ratificada en 1788 y entró en vigor en 1789, con George Washington convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos ese mismo año. La Carta de Derechos. Poco después de la ratificación de la Constitución, hubo una gran preocupación de que no protegía las libertades individuales. En respuesta, James Madison redactó la Carta de Derechos, que consistía en las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Estas enmiendas fueron ratificadas en 1791 y garantizaban derechos esenciales como la libertad de expresión, religión y prensa,
así como protecciones contra registros irrazonables y castigos crueles e inusuales. La Primera República. Las primeras décadas de los Estados Unidos vieron un crecimiento significativo y desafíos. George Washington sirvió 2 mandatos como presidente desde 1789 hasta 1797, estableciendo muchos precedentes para futuros presidentes. Su sucesor, John Adams, gobernó desde 1797 hasta 1081 durante un periodo marcado por tensiones con Francia. Thomas Jefferson, quien gobernó desde 1801 hasta 1809, supervisó la compra de Luisiana en 1803, que duplicó el tamaño de los Estados Unidos. La Guerra de 1802. La soberanía de la joven nación fue nuevamente puesta a prueba a principios del siglo XIX con la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña. Las causas de la guerra incluyeron las restricciones británicas al comercio estadounidense y el reclutamiento forzado de marineros estadounidenses en la Marina británica. La guerra, que duró hasta 1815, vio importantes batallas, incluida la quema de Washington, D.C. en 1814. Sin embargo, los Estados Unidos emergieron victoriosos y el Tratado de Gante puso fin a la guerra en 1815. La expansión hacia el oeste y el destino manifiesto. Durante el siglo XIX, los Estados Unidos se expandieron hacia el oeste, impulsados por la creencia en el destino manifiesto, la idea de que el país estaba destinado a expandirse por todo el continente. Los eventos clave durante este periodo incluyeron la anexión de Texas en 1845, la migración por la ruta de Oregón en los años 1840 y la Guerra México-estadounidense desde 1846 hasta 1848. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra, resultó en que los Estados Unidos adquirieran gran parte del suroeste de los Estados Unidos de hoy en día. Uno de los eventos más significativos en la historia de los Estados Unidos fue la Guerra Civil, librada desde 1861 hasta 1865. La guerra fue principalmente sobre la esclavitud y los derechos de los estados. Los estados del sur, liderados por los Estados Confederados de América, se separaron de la Unión tras la elección de Abraham Lincoln en 1860. Las principales batallas de la guerra incluyeron la Batalla de Gettysburg en 1863 y la Batalla de Antietam en 1862. La guerra terminó con la rendición del general confederado Robert E. Lee en la corte de Appomattox en abril de 1865. La reconstrucción y la revolución industrial. Después de la Guerra Civil, los Estados Unidos pasaron por un periodo conocido como la Reconstrucción, durante el cual los estados del sur fueron reintegrados a la Unión y se abordaron los derechos de los afroamericanos recién liberados. Las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª, aprobadas entre 1865 y 1870, abolieron la esclavitud, otorgaron ciudadanía y protegieron el derecho al voto de los afroamericanos. Al mismo tiempo, los Estados Unidos entraron en la revolución industrial con rápidos avances tecnológicos y una urbanización que transformaron la economía del país. Los Estados Unidos en el siglo XX. A principios del siglo XX, los Estados Unidos se habían convertido en una potencia mundial, jugaron un papel importante en la Primera Guerra Mundial, entrando en el conflicto en 1917. El periodo posterior a la guerra vio un crecimiento económico, pero el colapso del mercado de valores en 1929 llevó a la Gran Depresión. Bajo el presidente Franklin D. Roosevelt, los Estados Unidos implementaron el New Deal, una serie de programas destinados a recuperarse de la crisis económica. El país también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, después de entrar en el conflicto en 1941 tras el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón. Bajo el liderazgo del presidente Franklin D. Roosevelt y luego Harry S. Truman, los Estados Unidos ayudaron a derrotar a las potencias del eje y en 1945 el uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki puso fin a la guerra en el Pacífico. La Guerra Fría y el liderazgo global. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emergieron como una de las 2 superpotencias globales, junto con la Unión Soviética. Esto llevó al inicio de la Guerra Fría, un periodo de tensiones ideológicas y políticas que duró desde 1947 hasta 1991. Durante este tiempo, los Estados Unidos participaron en conflictos como la Guerra de Corea,
1950 a 1953, y la Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Además, lideraron la creación de instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la OTAN. La lucha por los derechos civiles. En las décadas de 1950 y 60, el movimiento por los derechos civiles luchó por poner fin a la segregación racial y garantizar la igualdad de derechos para los afroamericanos. Líderes como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks se destacaron en la lucha por la justicia social. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965 marcaron grandes victorias para el movimiento, asegurando una mayor igualdad ante la ley. Los Estados Unidos contemporáneos. A finales del siglo XX y principios del XXI, los Estados Unidos enfrentaron nuevos desafíos y oportunidades. La Guerra Fría terminó con el colapso de la Unión Soviética en 1991, dejando a los Estados Unidos como la única superpotencia global. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 llevaron a nuevas guerras en Afganistán, 2001, e Irak, 2003. A pesar de estos conflictos, los Estados Unidos continúan desempeñando un papel importante en los asuntos mundiales y enfrentan desafíos internos como la creciente desigualdad económica y las divisiones políticas. Desde sus humildes comienzos como 13 colonias británicas hasta su papel actual como líder mundial, los Estados Unidos han experimentado una transformación increíble. A través de la lucha por la independencia, las guerras, el crecimiento económico y la expansión de los derechos civiles, el país ha seguido evolucionando. Hoy sigue siendo una de las democracias más influyentes y una potencia en la escena internacional.